Creo que ha sido fundamental esta conversación que ha abierto Caribe Potencia Energética, porque el llamado es: venga, ¿qué estamos haciendo? Vengan a abrir la conversación sobre transición energética, porque aunque usted está formando un profesional allá en Bogotá, y muy importante el contexto nacional que le está dando, recuerde que es de acá, recuerde que es de una región donde tenemos el tremendo desafío de entender que no se trata de un interruptor que apago y otro que enciendo, se trata de todo un proceso que hay que acompañar. Las universidades y los centros de formación de la región Caribe, públicas y privadas, han venido haciendo unos esfuerzos precisamente por aliarse, por coordinarse y por, digamos, tratar de consolidarse como un hub académico que lidera desde el territorio el conocimiento y la formación de capacidades, que creo que además es la ruta, ¿cierto? Nosotros, obviamente, no le quita a nadie que estudie en Bogotá y luego quiera ir a poner al servicio su conocimiento en proyectos en el Caribe, pero sin duda los protagonistas iniciales tienen que ser las universidades y centros de formación locales. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Visión Caribe, Energía con Propósito. Seguimos avanzando en temáticas de interés del sector en diferentes formas y variables y asuntos que son técnicos, pero también otros que son los habilitantes para que efectivamente el desarrollo del sector energético pueda tener como una verdadera oportunidad en la región Caribe desde diferentes perspectivas. Hoy tenemos como invitada a una mujer a quien desde la Alianza queremos muchísimo, porque nos ha venido acompañando desde el principio en una temática que creo que es fundamental para entender también cuáles son los retos del desarrollo y del aprovechamiento de las oportunidades que trae el sector energético del Caribe, y son los temas académicos, la creación de capacidades, la formación para el trabajo que necesita la región Caribe para que toda, digamos, su gente pueda aprovechar las oportunidades que se vienen con todas estas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, transición energética, pero cómo eso redunda realmente en beneficio de quienes se forman para poder aprovechar las oportunidades laborales de este sector. Entonces, hoy queremos darle la bienvenida a Helka Gutiérrez. Ella es, digamos, una persona muy trabajadora por su región, que es el departamento del Cesar. Actualmente es parte de la familia de la Fundación Universitaria del Área Andina, que tiene bastante influencia y lleva trabajando mucho tiempo, especialmente en el Cesar, pero otros departamentos también del Caribe, en la consolidación de esos espacios de formación para que la gente de la región Caribe sea la principal protagonista en las oportunidades de empleabilidad y de innovación que trae el sector. Recuerden que nuestro podcast es una iniciativa de la Alianza Caribe Potencia Energética y del grupo Prisa Media. Así que bienvenidos y por supuesto, Helka, bienvenida y muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por hacer parte de estas conversaciones, por traer todo tu conocimiento, la experiencia que tienes y ponerla al servicio de las personas que seguramente este tema lo van a encontrar bastante interesante, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cómo se está preparando la región Caribe? ¿Cómo se está preparando el personal, las nuevas generaciones para estar como a la vanguardia de todas las oportunidades que vienen acompañando al sector? Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy feliz de estar hoy contigo aquí, María Paula. En verdad que es un honor y estamos muy felices de estar logrando pues esta conversación tan poderosa entre diferentes actores que precisamente están hoy muy atentos a lo que está viviendo no solo Colombia, sino el mundo entero en materia de transición energética. Así que quiero saludarlos a todos, agradecerte a ti la invitación y María Paula, definitivamente felicitarte por esta belleza de escenario, por este espacio tan poderoso que nos permiten precisamente tener a través de tu podcast y a través de toda esta conversación que vienen adelantando a lo largo y ancho del Caribe, en nuestros 8 departamentos, todos muy atentos. Quiero contarte.
Que ayer fui a La Guajira, a Riohacha, y me reuní con un grupo de actores que precisamente viene también sosteniendo la conversación. Les contaba sobre Caribe Potencia Energética, ya te conocen, ya conocen lo que vienen haciendo y también como territorios estamos muy interesados en estar involucrados en este proceso. Así que nuevamente gracias, María Paula. Muchas gracias, Helka, espectacular. Yo quiero que empecemos por hablar sobre cómo es un poco la radiografía de las competencias, de las capacidades, de las habilidades que ustedes han podido encontrar demandan todas estas transformaciones del sector versus las capacidades que realmente tiene el Caribe hoy en su oferta académica y en su oferta de formación para estar al día con estas, digamos, con estas nuevas tendencias. La transición eh, energética ha ido pasando demasiado rápido. Si uno quiere, a veces uno siente que va lento, pero para otras cosas ha ido sucediendo de manera muy rápida. Y yo siento que ha sido un reto estar a la vanguardia en ciertos temas como por ejemplo la oferta académica, porque a uno sí le gustaría que los principales protagonistas de estas oportunidades que trae el sector pues fueran las personas que están estudiando, que están creciendo en el Caribe, que fueran los primeros que conocieran de primera mano toda la parte, digamos, técnica, social, ambiental, fueran los duros del tema, ¿cierto? Pero, ¿qué está pasando realmente hoy? ¿Cuál es la radiografía? Bueno, yo creo, María Paula, que no podemos soslayar la realidad del ecosistema de educación superior en Colombia. Somos instituciones con un marco normativo bastante, por llamarlo de alguna manera, rígido. Recuerden que para crear un programa académico nuevo en Colombia tenemos que surtir un proceso que no dura menos de 2 años. Una investigación de mercado, un reconocimiento del territorio, sus características y toda la problemática que hay. Tenemos muchos aspectos en los cuales debemos ser absolutamente acogidos a la normativa, porque cualquier cosa que hagamos fuera de ella puede implicar una sanción y puede implicar muchos temas. Pero para redondearte, creo que las instituciones de educación superior empezamos a adaptar nuestros currículos y a impulsar nuevas rutas de formación específicamente en el tema de sostenibilidad, de energías alternativas y, como todos lo saben, de digitalización con todos los desafíos de la transformación precisamente digital y con todo este tema de la inteligencia artificial. En el caso de Ariandina, venimos desarrollando programas con un enfoque claro en sostenibilidad, en transformación digital, pero también en todo lo que tiene que ver con energías alternativas, porque dijéramos que no es solo reinventar o inventarse el agua con nuevos programas académicos, sino entender que desde las carreras tradicionales, desde esa formación tradicional, nosotros podemos justamente avanzar en la adaptación de los currículos, en la inclusión de líneas de profundización que nos permitan responder a los retos. También, María Paula, desde el desafío de la investigación, desde los semilleros, los grupos de investigación y todo este reto tan lindo de la innovación social, orientar hacia esos retos y a esos desafíos del territorio. Creo que va a ser necesario, por supuesto, ser mucho más intencionales y ser mucho más competitivos en todo lo que la transición energética nos plantea. Esto demanda, sin duda alguna, perfiles en competencias, en energías renovables, solar, eólica, hidrógeno verde y todo el tema de eficiencia energética, Ujú. gestión ambiental, tecnologías limpias, economía circular y por supuesto en el relacionamiento comunitario. Fíjate tú que lo que veía ayer en La Guajira es una enorme necesidad de trabajar en el tejido social, en ejercicios colectivos interinstitucionales que les permitan visionar su futuro y construir la ruta hacia ese futuro de una manera participativa. Entonces, aquí se valoran las habilidades transversales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y la adaptabilidad tecnológica. Son cosas que no van a pasar de moda, son cosas que son necesarias también de manera transversal en los retos de la transición energética. Y ni qué hablar de la diversificación productiva. Ujú.
principal desafío de territorios como La Guajira, el Cesar y el Magdalena, que acaba siendo minero por el tema del transporte y del puerto. Entonces, hay unos retos muy importantes que no son exclusivos del sector minero energético y de los programas que abordan todas las necesidades del sector minero energético, sino que son transversales a programas como ingeniería industrial, administración de empresas, diseño gráfico, comunicación social, psicología, sociología, que tienen que adaptarse en identificar esas necesidades globales, esas necesidades universales del ser humano en cualquier proceso de cambio. Me gusta mucho lo que acabas de decir porque yo también creo que es un mensaje importante, por ejemplo, para las nuevas generaciones, para los jóvenes que van a empezar a estudiar o están pensando en que pueden desarrollar su vida profesional a futuro, e incluso la gente que ya está estudiando pero quiere profundizar y encuentra en el sector un tema que le parece apasionante e interesante, y es las habilidades y las competencias que necesita este sector hoy y hacia el futuro. No están limitadas a las competencias y habilidades técnicas. Y tú lo acabas de decir espectacular. Necesitamos habilidades para gestionar conflictos, para crear modelos de innovación social, para poder hacer un manejo más adecuado de los asuntos ambientales, para aprovechar las tecnologías de la información. O sea, es un sector que tiene una amplia gama de posibilidades en formación para que se creen realmente las capacidades humanas que necesita de manera integral el sector en un futuro muy próximo. Entonces, mensaje para los jóvenes, no solamente necesitamos eh, facultades técnicas como ingenieros eléctricos, necesitamos habilidades en muchos campos, y eso me parece que es un primer gran mensaje. Lo segundo que íbamos a hablar, por supuesto, porque sé que tienes mucha experiencia y conocimiento y tienes un enorme compromiso en solventar el impacto que pueda significar para las personas y para la formación y para las oportunidades de empleo, las transiciones de esas dos economías que están hoy altamente dependientes de una industria que, no podemos evitar mencionarlo, está en un proceso ya, digamos, de salida, y son los dos departamentos, el Cesar y La Guajira, que son altamente dependientes del carbón, y por lo tanto ha habido una enorme formación y la gente está formada para trabajar en esa industria, en ese sector productivo. Y hoy se está viendo, sobre todo en el Cesar, como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O ahora qué nos vamos a dedicar? Entonces, quiero que nos cuentes un poco, frente a este caso específico, ustedes que han analizado, qué está sucediendo y qué mensaje nos podrías dar sobre eso. Bueno, María Paula, lo primero que hay que reconocer es el estado del arte. Yo creo que quien tiene un buen diagnóstico tiene también excelentes alternativas de solución, ¿verdad? Y yo creo que hay que reconocer definitivamente que necesitamos cerrar la brecha. Hay una desconexión parcial entre la oferta académica, dijéramos, tradicional y esas demandas emergentes del sector energético. Muchos programas aún no incorporan suficientemente los contenidos relacionados con sostenibilidad, con transición energética, con metodologías activas de innovación o con herramientas digitales aplicadas al sector minero energético. Sin embargo, también es claro que hay una tendencia creciente hacia la actualización curricular, a la formación por competencias, tal como tú lo decías. Creo que ha sido fundamental esta conversación que ha abierto Caribe Potencia Energética, porque el llamado es, venga, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Y nosotros desde Ariandina hemos abierto espacios, creo que tú lo viviste precisamente porque fuiste invitada a un escenario en el cual trajimos a SCUM, trajimos a COFI como Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Vengan a abrir la conversación sobre transición energética, porque aunque usted está formando un profesional allá en Bogotá, y muy importante el contexto nacional que le está dando, recuerde que es de acá. Recuerde que es de una región donde tenemos el tremendo desafío de entender que no se trata de un interruptor que apago y otro que enciendo. Se trata de todo un proceso que hay que acompañar. ¿Y quiénes lo van a acompañar? Pues por supuesto, los futuros profesionales, los actuales. Llame a sus graduados y actualícelos. Deles conocimiento. Abra escenarios donde la gente pueda llegar y entender
cuáles son esos principales aspectos de la transición energética y en qué debemos estarnos formando. Fíjate tú que desde la pandemia las universidades entendimos que la respuesta a esos cambios y a esas transformaciones tan aceleradas lo debemos dar a través de la educación continuada. Entonces, prepare sus departamentos de educación continuada y lidere estos procesos. Incluya rápidamente contenidos que se requieren para estos procesos transitorios, dijéramos que se dan a la velocidad a la que marcha el mundo hoy en día. Todos sabemos que el crecimiento del conocimiento es exponencial, que la adaptación a las nuevas tecnologías ya no toma los tiempos que anteriormente tomaba. Entonces, ¿cómo le damos una respuesta al sector minero energético que sea acorde con el ritmo, que promueva las alianzas con el sector productivo para que la conversación sea muy fluida y esas necesidades podamos detectarlas muy rápidamente, fomentando así el desarrollo de proyectos interdisciplinarios con un impacto regional como el que nos está invitando Caribe Potencia Energética? Yo creo que eso es lo que estamos viendo en el panorama, pero también este es el tipo de conversación que hay que dar. Por eso, una vez más, felicitaciones, María Paula. Y esperemos que este podcast lo escuchemos absolutamente en todas nuestras instituciones. No creas tú, yo creo que esto es muy fácil hablarlo, pero que baje a nuestras instituciones y que llegue a los comités curriculares, que llegue a los departamentos de educación continua, que llegue a los profesores, a los estudiantes, a los grupos de investigación, a los semilleros de investigación. Eso es otra cosa. Así que hay que seguir insistiendo y hay que seguir utilizando todos estos canales de comunicación. María Paula, nuevamente, gracias. Este podcast está a tu disposición para que lo puedas poner en conocimiento a los estudiantes, para que cada día aprendan, entiendan más del sector, se enamoren más del sector y vean en, en esta gran gama de oportunidades un camino, de verdad, a veces conocerlo y enamorarse para decir, ahí tengo mucho que quisiera poder aportar. Eh, yo quiero que tú nos cuentes, porque sé que las universidades y los centros de formación de la región Caribe, públicas y privadas, han venido haciendo unos esfuerzos precisamente por aliarse, por coordinarse y por, digamos, tratar de consolidarse como un hub académico que lidera desde el territorio el conocimiento y la formación de capacidades, que creo que además es la ruta, ¿cierto? Nosotros, obviamente, no le quita a nadie que estudie en Bogotá y luego quiera ir a poner al servicio su conocimiento en proyectos en el Caribe, pero sin duda los protagonistas iniciales tienen que ser las universidades y centros de formación locales. Entonces quiero que nos cuentes un poco qué han venido haciendo, cómo han venido generando esa alianza también de universidades y cómo se están apoyando algunas que tienen un rol muy protagónico o deberían tener un rol muy protagónico, pero que tienen una capacidad institucional limitada. Y me refiero, por ejemplo, a universidades tan relevantes como la Universidad de La Guajira, por ejemplo, pero que tiene unos retos, ¿cierto? Entonces yo quisiera que tú nos contaras qué está pasando. Bueno, quiero contarte que estamos en la conversación. Creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo. No hay duda alguna, María Paula, de que el reto es superior. Definitivamente esto no se trata de un tema más que surgió, se trata de nuestro futuro. Hoy me entrevistaban en una emisora de La Guajira, precisamente a raíz del espacio del día de ayer. Y quiero contarte que el llamado era ese, a entender cuál es el desafío y a revisar en cada actor qué estamos haciendo. Pero definitivamente en cuanto a las universidades tenemos que fortalecer la pertinencia del servicio educativo que ofrecemos. Necesitamos estar en un diálogo permanente entre academia y sector productivo. Quiero contarte que ayer, a partir del espacio al cual me invitaron, un grupo de instituciones bien interesante, donde había representatividad de muchos sectores y de muchas, dijéramos, estamentos e instancias de la sociedad guajira. Pero les hacía el llamado, nos faltan todavía otros actores. Necesitamos que otras instituciones también hagan presencia, porque el diálogo entre academia y sector productivo tiene que fluir.
Ujú. Y no puede faltar nadie, de tal manera que posteriormente legitimemos eso que se está construyendo colectivamente. Necesitamos que las universidades estemos muy listas a estar diseñando y rediseñando por competencias reales del mercado nuestros currículos y todo el trabajo pedagógico que hay que hacer al interior de las universidades. Creo que los modelos de formación duales van a ser muy, muy interesantes. La hibridad, donde el estudiante además combine teoría con experiencia práctica en empresas. Eso lo estamos tratando de adaptar todo a las metodologías tradicionales que utilizamos, pero definitivamente también tendremos que pensar, por ejemplo, María Paula, en certificaciones laborales modulares que sean accesibles, que Mm. sean de rápida ejecución y que nos permitan dar esas respuestas a tiempo, oportunas, que el sector necesita. Desde Ariandina y sé que desde varias instituciones venimos impulsando este enfoque y venimos trabajando como tú lo sabes. Yo creo que tú viste las empresas que asistieron, tales como Drummond, a nuestro espacio, donde conversábamos sobre esa necesidad, sobre todo eso que ellos están precisamente atravesando con la descarbonización, por ejemplo, con todas las estrategias a través de las cuales nos pretenden ayudar como territorio en la diversificación productiva. Y en eso las universidades tenemos que ser muy ágiles y muy dispuestas precisamente con procesos de formación flexible y con el desarrollo de proyectos de aula que tengan un impacto muy local, pero con esa mirada global y universal que nos está exigiendo el sector minero energético. O sea, también en el tema de académico estamos hablando de innovación, es decir, hay que empezar a pensar nuevas formas de crear esas habilidades y capacidades, porque además tú lo dices claro Absolutamente. y es, ok, el método tradicional o la metodología tradicional está bien, pero la necesidad del sector no da espera a crear generaciones en 5, 7 años, 8 años, que sean súper expertas en algunas temáticas. Las necesidades de esas De acuerdo. habilidades están hoy, están en un año, en dos. Claro que sí. Ajá. Claro que sí. Fíjate, María Paula, que estamos trabajando desde las universidades y específicamente desde Ariandina con las empresas en programas de reconversión laboral, de reskilling, Ajá. ¿verdad? Enfocados precisamente en trabajadores de sectores en declive, como el de hidrocarburos, como el de minería tradicional. Y ojo que esta palabra no me gusta usarla mucho, porque nosotros todavía tenemos un sector que claramente tiene oportunidades en 30 años, pero sí entender esto a través de cursos cortos, tú lo acabas de decir. La palabra innovación para las universidades nos implica nuevas maneras de pensar los procesos de formación, cursos cortos, certificados, diplomados técnicos, que sean accesibles para adultos, pero también para personas con baja escolaridad, porque esa es la realidad de regiones como la nuestra, una cobertura de educación superior que no ha superado, que no está por encima aún del 30% y de ese 30 y pico que sube y vuelve y baja con 20 puntos históricos con ese gap frente a la cobertura de educación superior nacional. Nos implica pensar en alianzas público-privadas, por ejemplo, para financiar la formación y garantizar la inserción laboral posterior. Pero también, ya lo decía, la educación comunitaria, la educación continuada, la alfabetización energética, que explique por qué la transición y cómo pueden participar las comunidades. Yo creo que desde Ariandina estamos claros en el potencial que tenemos, pero también es la invitación a todas las universidades a liderar estas estrategias desde su modelo de educación inclusiva. Ese impacto regional. María Paula, no podemos pensar que la educación se hace exclusivamente desde allá, desde la capital, desde las ciudades que tradicionalmente han concentrado la oferta de educación superior, sino hay que pensar en el impacto regional, en el sentido social con énfasis en transformación sostenible de los territorios y creo que de eso se trata la innovación en materia de educación superior, que lo tenemos que asumir las universidades. Gracias por traer la cifra y nos gusta cuando la gente trae cifras porque ahí es donde uno empieza a entender
la magnitud o del problema o de la solución o de la brecha, y es una cifra bastante diciente, ¿no? O sea, realmente es un indicador que uno quisiera subir exponencialmente porque es bajo. Y yo quisiera preguntarte si ustedes tienen una cifra similar de un estudio que le pueda servir a la gente para entender cuál es la brecha entre un análisis de la demanda laboral que requiere el sector, por ejemplo, en los próximos, no sé, 10 años, versus lo que realmente el país y la región tiene de oferta. Claro que sí, yo creo que es una pregunta muy importante. Ya te hablaba en términos de cobertura de educación superior, de 20 puntos que nos separa de la tasa de cobertura nacional, que tampoco es que sea demostrar a nivel mundial. Es decir, Colombia tiene un reto muy importante a nivel nacional, querida María Paula, y eso no lo podemos soslayar. Pero más allá de eso y de pronto no con cifras tan puntuales, pero claro, hay una falta de formación específica en energías renovables y en sostenibilidad. Eso es claro cuando tú miras los programas académicos y de alguna manera es inherente a lo que te contaba, qué significa para una universidad abrir un programa académico hoy por hoy a nivel profesional. Implica toda una ruta en el Ministerio de Educación Nacional que no tiene menos de 2 años. Imagínate en un sector con una tecnología creciente, tan intensivo en tecnología como el minero energético. Entonces, nos falta también velocidad. Mm. Yo hablaría, y todos lo sabemos, de un sistema de educación superior que recuerda, María Paula, que se está rigiendo todavía con la Ley 30 de 1992. Eso te da una idea de qué tan paquidérmico podríamos ser para responder de manera oportuna a esas necesidades del mercado laboral y más de un sector como el minero energético. No hay duda alguna que hay un desconocimiento del funcionamiento del sector energético y de esas oportunidades laborales que nos presenta. Pero además hay un débil desarrollo de habilidades digitales y técnicas necesarias para operar esas tecnologías de nueva generación con las cuales un sector tan intensivo en tecnología como el minero energético, y perdón que repita y que insista en eso, es tan creciente. Entonces, ¿cómo lograr nivelar esos tiempos? No te podría hablar de cifras específicas, pero fíjate que te estoy dando cuánto tiempo puede tomarnos la creación de un nuevo programa. Por eso te decía que hay la necesidad también de entender qué tipo de innovaciones puede tener el sector de educación superior en respuesta al minero energético. Entonces tenemos que superar estas brechas que requieren una transformación educativa integral que conecte justamente a nuestros jóvenes con la vocación energética de nuestro territorio. María Paula, nosotros nos soñamos como un epicentro energético. El Cesar se sueña con 30 años más de carbón, porque lo hay, pero además con gas, pero además con energía eólica, fotovoltaica. Y en ese sentido, la pregunta que nos seguimos haciendo insistentemente en un proceso que consideramos inacabado, en el que seguimos construyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el sector educativo? ¿Cuáles son las alianzas que debemos ir haciendo? ¿Cómo nos articulamos con un eslabón atrás? Y es precisamente con las instituciones educativas que nos están entregando a los bachilleres y qué tan pertinentes vienen ellos, qué tan entendidos vienen ellos de todo esto que está ocurriendo para que vengan precisamente a estudiar esos programas y esas ofertas que nosotros estamos poniendo al servicio, porque esa es la otra. 2 años para crear un programa, para matricular a quienes. Exacto, Están exacto. llegando los bachilleres con la vocación clara, entonces fíjate que es un reto de mucha gente, de muchos sectores, de muchos actores del territorio, y eso es lo bonito precisamente, María Paula, de abrir esta conversación hoy contigo. Es un mensaje muy poderoso que necesitamos mandar a todos en Colombia, en nuestros departamentos y en todo nuestro territorio. Bueno, no, es muy interesante y es de los temas, digamos, de educación que luego se deberían traducir en oportunidades, ¿cierto? Y en oportunidades de calidad
creo que es una de las ofertas de valor del sector minero energético más importantes. Y es, este sector ofrece la oportunidad de unas oportunidades laborales y de una formalización de calidad que debería redundar en beneficio y en la movilidad social. Ese es uno de los temas, digamos, más relevantes del sector, lo que lo hace un poquito diferente a otros. Pero para que eso se pueda materializar y ser verdad, yo tengo que tener un equipo de personas que están formadas para poder aprovechar esa oportunidad. Entonces, para poder hacer realidad esta oferta de valor del sector, eh, yo quisiera que tú, para cerrar, le mandaras un mensaje, por ejemplo, al sector privado, al sector gobierno local o al sector gobierno nacional, de qué tiene que suceder, cómo puede contribuir cada uno para que esa oferta de valor se materialice, que es de interés de las empresas. Las empresas quieren poder tener en sus proyectos el mejor talento humano posible y ojalá el mejor talento humano local. Es que es ahí donde está el mensaje más importante, porque talento humano hay a nivel nacional o gente que se está preparando afuera, pero uno quiere que el talento humano sea local. Entonces, ¿cómo pueden contribuir a ese propósito las empresas y las autoridades para ir un poquito acelerando la formación de esas capacidades y ayudándole a las universidades locales? Es también como... Que definitivamente nos queda por recorrer. Hay un mensaje muy poderoso y es, fíjate tú que ayer lo veíamos en La Guajira. Una de las primeras preguntas que yo hice al llegar es, ¿cómo están ellos en cuanto a CUES? Fíjate que los CUES, que son los Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, son vitales. Tú lo acabas de decir, María Paula. Esta tarea tan linda que tenemos definitivamente no se va a lograr si no estamos absolutamente todos los actores del territorio articulados y el Estado, por ejemplo, es fundamental en el entendimiento y la comprensión de cuál es su rol. Por supuesto, el sector privado necesita estar en la mesa y en la conversación. Las organizaciones sociales, ayer me encantó que en La Guajira estaba incluso Monseñor, el Ujú. líder de la diócesis de Riohacha. Mira que tú lo acabas de reconocer, aquí nos necesitamos todos. Si yo quisiera pensar en algo de alto impacto para acompañar tanto al Cesar como La Guajira en este proceso, inmediatamente pienso en centros de investigación aplicada en energías renovables, pero un centro de investigación aplicada no lo puede hacer solo la universidad. Necesita al sector gobierno estando atento allí a ver cuáles son las necesidades. Necesitamos al ecosistema de universidades, no pueden ser solo las privadas, que tienen generalmente un enfoque más profesionalizante. Necesitamos a las universidades públicas que tienen el énfasis en todo el tema de formación en doctorado, en maestría, que lo tenemos también las públicas, pero las privadas, perdón, pero fíjate que ahí nos necesitamos absolutamente todas. Necesitamos al Ministerio de Ciencias interlocutando y apoyándonos absolutamente a todos los actores, porque ellos son el ente rector de la investigación en Colombia, tienen que estar allí, pero además tiene que estar todo el sistema de regalías para que los recursos que se generan por el sector minero por esta vía se siembren, como ha dicho Antonio Hernández Gamarra, que tú sabes que es un hombre que ha sido del Caribe, además, Amílcar Acosta, que son actores que han estado atentos a identificar qué es lo que necesita el territorio. Desarrollar programas de formación continua y de posgrados en sostenibilidad energética necesita a las empresas privadas que también tienen la obligación de apalancar proyectos y procesos y que lo están haciendo, están dispuestas, pero que como actores del territorio, como universidades, tenemos que estar listos para decirle, esta es la ruta, este es el camino, confluyan en este proyecto en el cual vamos con recursos de regalías, vamos con recursos de la nación, con recursos locales, públicos, pero también necesitamos el sector privado.
Por supuesto que los necesitamos también para todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos, vía prácticas, pasantías, proyectos investigativos, proyectos conjuntos, María Paula. Y necesitamos también apostar por la internacionalización académica, que nos permita traer buenas prácticas y de experiencias globales. Sabemos que, por ejemplo, en cierre minero hay experiencias interesantes en países tales como Canadá, tenemos también en Australia, tenemos en otros países. ¿Cómo lograr una articulación si no es a través de la puesta en común de procesos construidos colectivamente, participativamente? Y en eso tenemos la oportunidad de consolidarnos como referentes, todas las universidades, todos los actores como territorio, articulando docencia, investigación, extensión y una articulación bonita. Ayer le dimos cabida a la creación del CUES de La Guajira, que va a Espectacular. estar respaldado. Claro que va a estar respaldado por Conect Bogotá, que tú sabes que es el CUES de Bogotá, liderado por Francisco Manrique, que creo que lo conoces, pero en todo caso también tuvimos a una persona de Antioquia interesados también en rodear a La Guajira y darle un espaldarazo a esa iniciativa de la sociedad civil que les va a permitir estar mucho más alertas y ser mucho más intencionales en todo lo que tiene que ver con la competitividad del territorio, que cuando el Consejo Privado de competitividad a nivel nacional con la Universidad del Rosario, saquen los estudios que periódicamente sacan sobre competitividad, estemos todos listos para abrir la conversación de cuáles son esos pilares retadores que tenemos y cómo podemos mejorar. Entonces, mi querida María Paula, yo creo que lo que hay es un reto bien bonito, bien, un desafío bien espectacular en materia precisamente de organización social, de articulación entre todos los actores. Así que contamos con Caribe Potencia Energética motivándonos, alentándonos y mostrándonos ese camino y esa vía, esa ruta para poder avanzar. Voy a Esa es la tomarte el, invitación. voy a tomarte el último comentario de alentar porque sí quiero poder cerrar este podcast con el mensaje de aliento a las nuevas generaciones, a los jóvenes del Caribe, a los niños que están apenas, digamos, en su etapa escolar, pero que muy pronto van a estar también vinculados a estos temas y es que participen activamente de este sector, que se vinculen, que entren a conocerlo, que encuentren en este sector una enorme fuente de oportunidad hacia el futuro, porque adicionalmente de ser una gran oportunidad laboral, es un legado que uno le puede dejar al país y en el que uno puede contribuir desde su conocimiento. Es realmente muy motivante para uno poder dedicar su vida un poco al aprovechamiento de los recursos, al trabajo de este sector con todos los impactos que tiene. Así que jóvenes, a sumarse al sector energético, ese es el llamado. Y creo que también el otro es, y hace obviamente mucha lógica con nosotros, y es al trabajo colaborativo. Este reto académico y de habilidades y competencias que ustedes tienen como universidades es hermoso, pero no es fácil como muchos otros. Y realmente la única forma en que esto va a funcionar y a cumplir un propósito favorable en tiempos y calidad de oportunidad va a ser a través de un trabajo colaborativo que tú acabas de mencionar muy bien, con el sector privado, con la sociedad civil, con las autoridades locales, nacionales. Entonces, el llamado es a que este sea también un propósito común. Así que, Helka, te agradecemos inmensamente tu participación. Gracias por tu compromiso en esta alianza, por tu compromiso con las nuevas generaciones de la región Caribe, que sé que eso está dentro de lo más profundo de tu corazón. Y ojalá puedas seguirnos acompañando en este proceso todo el tiempo que sea necesario. María Paula, nuevamente muchas gracias a ti, encantada con este espacio inspirador que nos motiva a seguir trabajando y créeme que lo vamos a compartir, pues obviamente no solamente el mío, sino todos, porque estamos siguiendo eso que estás haciendo, sabemos que semanalmente están generando contenido
y es un contenido que genera valor para nuestro territorio, como tú lo has dicho, un mensaje para todos los jóvenes, pero también para todas las instancias de nuestra sociedad, de nuestras comunidades que están llamadas precisamente a sentarse a la mesa de trabajo y avanzar. De verdad, muchísimas gracias y te esperamos aquí nuevamente en Valledupar, en Riohacha, La Guajira. Mejor dicho, queremos seguir trabajando de la mano de Caribe Potencia Energética. Gracias por todo lo que hacen. Dios los bendiga y a trabajar. Eso es lo que hay que Gracias. hacer. Muchas gracias, Helke, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en nuestro podcast. Los invito a seguir conectados con nuestras redes sociales, @Caribe Potencia Energética, visitar nuestra página web www.caribepotenciaenergetica.com. Van a encontrar información de interés en muchísimos aspectos, los tenemos actualizados y bueno, sigan conectados con nuestro podcast que sigue teniendo temas e invitados maravillosos. Nos vemos en una próxima oportunidad.